Va, ahí sí, para que quede todo grabado. Yo después la ok, grabación te la voy a enviar para que tú ok, la puedas ver con tu señora, tu ok. novia, no sé cómo se Sí, sí, dice, sí, ¿ya? Y la puedas ver y revisar las veces que tú quieras ahí lo que vamos a hablar perfetto, de Nico, ¿no? perfetto, sì, esatto. Ok, bueno, lo que voy a hacer es mostrarte acá y voy a poner en pantalla la carta de él para que la vamos Vale. viendo en conjunto. ¿Te parece? Sì, 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 è molto Sí. interessante. Y así te voy a ir contando un poquito quién es él. Bueno, Ok, me imagino que como él recién va a cumplir un año ahora, ¿no? sì, Ok, bueno, me imagino que no hay una pregunta específica en algún área específica porque eres muy bebé todavía. Me imagino mhm, que vas a querer una visión mucho más general y cosas certo. importantes, por supuesto, que se puedan ver. Lo interesante de hacerle una carta a un niño, a un bebé sobre todo, para los papás, Mhm, es que puedan, digamos, guiar con tiempo, ¿no? mhm, Ciertos aspectos complicados que él pueda tener, por supuesto. Entonces, esa es un claro. poco la idea de poder guiarlos y encaminarlos en ese sentido. Pero así Mm, todo, ¿tienes algún área en específico que quieras ver o hablar también, Bruno? mm. No, en realidad es la mía primera vez que lo hago, entonces no sé Ya, exactamente qué esperarme. Entonces, vamos a ver y... vamos a ir viendo, bueno, perfecto. sí, Mira, lo que te voy a contar, sí, un poquito para que entiendas de qué se trata la sí, carta astral. La carta sí. astral es un mapa de la vida de una persona, ¿cierto? Mhm, Y el día, el mes y la hora, y el país, por supuesto, donde la persona nace, hay una configuración planetaria. O sea, eso quiere decir que los planetas que tú ves aquí son los mhm. planetas como estaban al momento del nacimiento. ¿Ok? Ah, Bueno, cada casa, que son estas divisiones que tú ves aquí, estas líneas negras, ¿verdad? Que hacen como divisiones, se llaman casas. Y ok. las casas representan digamos, un lugar en el mundo, ¿ya? Ok. Por ejemplo, está la casa de la personalidad, la casa del dinero, la casa de las comunicaciones, la familia, el Mhm. trabajo, las relaciones de pareja, en fin. Ok. Hay un montón de casas, digamos, donde tú te puedes decir, ok, oye, yo puedo saber qué pasa con el trabajo. Bueno, hay una casa para eso y hay una descripción justamente para esa casa, ¿no? Ok. Y también están estas líneas rojas y azules que tú ves acá, que las Sì. líneas rojas son aspectos tensionales, inarmónicos, y Mm. las líneas azules son aspectos armónicos. Ok. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Sì, sì, sì. Bueno, entonces, sí, evidentemente, Bruno, esto no es una conversación unilateral. Tú me Mhm. puedes hacer las preguntas que quieras y vamos conversando del tema a medida que yo te voy hablando. ¿Te parece? Sì, sì, escucho. Entonces, Perfecto. esta línea roja son movimientos de planetas. Claro, las líneas que tú ves acá, te lo voy a Sí. agrandar un poquito para que lo veas, Sí. son relaciones entre los planetas. Ah, ok. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, estos planetas tienen Sí. malos aspectos con estos otros. Y eso Ah, se vale. produce una tensión para la Ok. persona. Ok. ¿Ok? Que ahí obviamente te los voy a ir describiendo para que tú vayas entendiendo qué es lo que Nico tiene que ir Mm. corrigiendo, ¿verdad? A lo Sí. largo de su vida. Y que lo va a Ok. tensionar. Y que tú Ok. como papá y su mamá lo van a ver, oye, Nico le pasa esto, bueno, tú vas a entender por qué le pasa eso. ¿Ok? Vale, perfetto. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a conversar? Aquí pasa un evento bien particular, Mhm. porque ¿tú qué signo eres, Bruno? Io, Sagittarius. Sagitario, Sì. perfecto. Bueno, te vaya a llevar increíblemente bien con tu hijo, de hecho. Ah, buonissimo. Sí, porque hay una relación que se llama parejas arquetípicas, y Sì. no necesariamente tenga que ver con una relación amorosa, sino que puede ser cualquier tipo de relación. Dai. Sagitario y Libra, que es el caso de tu hijo, siempre se Sì. llevan muy bien. Ah, dai, Son buonissimo. parejas, son signos tremendamente complementarios. Ah, dai, buonissimo. Así que tú vas a tener que aprender de él y él va a aprender de ti. Entonces Esatto. se llevan bien. ¿Y la mamá qué Sì. signo es? Scorpion. Ya. Sí, bien, Mh-mh. bien. Okay. Intensa la mujer, intensa. Ok. Bueno, ¿cuál es la particularidad, Bruno? Sì. Nosotros no solamente tenemos un solo signo del zodiaco, sino que hay otras cosas que nos influyen. Mh-mh. Por ejemplo, te lo voy a explicar. Yo Sì, soy virgoniano, del signo de sì. Virgo, pero tengo la luna en Piscis y tengo ascendente en Aries. Quiere Okay, decir de que no solamente soy Virgo, sino que también soy Aries y soy Piscis, ¿ya? Bueno, okay. en el caso de Bruno pasa algo muy particular porque su signo solar es Libra, pero Mh-mh. la luna también la tiene en Libra.
Ah, mira. Y esto que dice AC, que te lo voy a Sí, marcar ahí con rojo, es el sí. ascendente. El Ok. ascendente, para que tú lo entiendas, es la forma en la cual nosotros nos mostramos al mundo, cómo nosotros Ah, caminamos por este mundo, cómo tú te muestras, cómo te claro, comportas, cómo claro, consigues las cosas en la vida, por ejemplo. claro. ¿Ya? Bueno, y en ese sentido, este ascendente o casa número 1 también está en Libra. Entonces, Nico es muy libriano él, muy Ok. libriano. Ok. ¿Me entiendes, no? O sea, Sí, sí, es sí, sí, como, sí. es como que no hay otras características dentro de ese, o sea, las tiene, por supuesto, pero esta Claro. estructura, por decirlo de alguna forma, es totalmente libriana. ¿Qué significa Ok. ser libriano, Bruno? Significa que tienes un hijo que está destinado, por decirlo de alguna forma, Ujú. hacia la justicia. Mm, Libra es el signo de la justicia, de ok. las leyes, de ser Ok. abogado. Ujú, ujú. Vas a entender de que, o te vas a dar cuenta que con los años él va a tratar siempre de ser justo, imparcial, como un juez. Y no Ok. sería raro, no sería raro para nada que en algún momento te diga, papá, mamá, quiero ser abogado, porque Claro. es, ¿me entiendes, no? Pero Sí, sí, también hay sí. mucha diplomacia acá. Libra es Ujú, un ujú. signo tremendamente diplomático. Ujú, ujú. Correcto, oye, ¿para qué vamos a pelear? Conversemos mejor, Ah, ¿ya? sería Y eso es una de las buenísimo. cosas, claro, y eso es una de las cosas que Libra le enseña a Sagitario, para de que Sagitario deje de ser tan acaballado, que pase por arriba de todo el mundo. ¿Me Claro. entiendes, no? Entonces, mesura, ¿ya? Me vas Ujú. entendiendo, ¿no? Sí, Pero sí. también acá, Bruno, Nico va a tener una tendencia muy fuerte hacia el área artística. Mm, ¿Por qué? Porque Libra es el signo de los artistas. mm. Interesante porque mi papá fue un artista. Yo me gusta mucho el arte, pero nunca conseguí a trabajar con él. Ujú. Y entonces tenemos una carga familiar artística. Me parece maravilloso, Sí. y me hace mucho sentido, de hecho, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, y Libra, como es un artista, y él es tan libriano, que le va a salir esto por los poros. Entonces, Claro. no va a ser raro que quiera cantar, que quiera tocar un instrumento, que quiera pintar, ser Ujú, ujú. escultor, en fin, Claro. porque el arte va a estar muy pendiente. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? De que la belleza y la forma van muy de la mano con él. Te vas a Claro. dar cuenta, ponte tú, que se va a vestir bien, va a ser una Ujú, persona elegante, muy probablemente va a ser un chico muy guapo, muy bello ujú, él, porque ujú. Libra está regido por un planeta que se Sí, llama Venus, y claro. Venus es el planeta de la belleza. Ah, mira. Entonces, él va a ser un chico muy armonioso, le va a gustar la tranquilidad, la paz, te va a dar cuenta que le gusta, va a querer tener una cama bonita, un Ujú, ujú. velador, una lámpara, unas cortinas bonitas, en fin, vestirse bien. Qué Entonces, bueno. tiene muchas cualidades Libra. Va a ser un Ujú, chico muy social, muy mental, porque Libra es un signo de aire y los signos de aire ujú. son mentales y sociales en ese sentido. Siempre va a querer estar con grupos de amigos, en un bar, en un restaurante, tener una vida social y la va a tener, de hecho, muy fuerte. ¿Cuál es el tema? El Sí. tema es que como todos los signos tienen un lado A y un lado B, el lado Ujú, B de Libra es que dudan mucho. ujú, ujú. Entonces, no vas a ver muchas veces tomar decisiones y siempre va a estar apegado a alguien y necesitar de otros para tomar sus decisiones. Entonces ahí es cuando hay que enseñarle en realidad que tiene que aprender a tomar decisiones, se equivoque o no se equivoque, Claro. por ejemplo. Que sea más determinado, porque ¿qué te quiero decir con esto? Libra, en cierta forma, es un signo un poquito cómodo o un Ujú. poquito flojo. ¿Me Ok. entiendes el concepto de flojera, no? ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿por qué? Porque te vas a dar cuenta que no quiero salir, no, que me quiero quedar acá en la casa, no, es que no me quiero para levantar y quiero quedarme aquí, no sé, en cama Claro. viendo tele. Entonces, toda esa cosa cómoda le puede Ujú, ujú. afectar en algún cierto sentido. Claro. Y esto es unas cosas importantes en él, porque de ahí te voy a seguir explicando qué cosas fuertes tiene él y que lo pueden perjudicar a lo largo de su vida, ¿no? Pero lo vamos a ir Ujú. desarrollando a medida que vamos haciendo la lectura. Ok. Entonces, resulta que toda esta cosa de la comodidad insisto, tiene que ver con esta cosa armoniosa, bella, diplomática, ¿cachai? Bueno, todo eso tiene que ver con Libra. Y el otro tema es que Libra siempre siente de que todo el mundo es injusto y el mundo y el universo es injusto con él. Porque ya que tiene que ver con la justicia, entonces él siempre siente que todo es injusto.
Pero claro, lo que va a tener que aprender Libra, Bruno, y en el caso de Nico, va a tener que aprender de que la injusticia viene de su propia injusticia hacia sí mismo. claro. Muy importante. ¿Ya? O sea, que la injusticia no viene de afuera, viene de su propia Claro. injusticia. ¿Y a qué me refiero con esto? Supongamos que Nico esté en una cancha de baloncesto, de Mm, básquetbol, jugando en un aro, y llega un grupo de personajes y le dice, Nico, tenéis que irte de aquí porque nosotros vamos a jugar. ¿Qué es lo mm, que va a hacer Libra de buenas a primeras? Le va a decir, sí, ok, jueguen. mm, mm, ¿Entiendes? Y eso es ser sí, injusto consigo mismo. claro, ¿Qué es lo que va a tener que aprender Nico? Es decir, oye, de la mitad para allá hay 8 aros, jueguen en ese aro y yo juego en el que estoy acá. claro, Eso es lo aprender a entiendo. ser justo consigo mismo. Sí, sí, wow, muy, muy importante eso. ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. Entonces, eso va a ser vital en, en- en- Eso, en- en entender de que tiene que ser justo consigo mismo. Que las claro. cosas, todas son justas, no hay cosas injustas e injustas. Sí, è come Son, dare la tienen colpa sempre al mondo esterno, no? È come... Exactamente, Mm. exactamente. ¿Se va entendiendo, no? Bueno, Sì, 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 sì. entonces él tiene, como es muy libriano, va a tener la tendencia de ser conscientemente libriano e inconscientemente también libriano. Claro. Pero va a tener toda esta actitud, como te digo, de enfrentarse al mundo con diplomacia, con justicia. Oye, esto no es justo, te vas a dar cuenta que le va a gustar ayudar a los demás. El Claro. tema es que también va a tener que aprender a decir que no y a poner Mh-mh-mh. límites. Es claro. Porque Libra no es un signo que ponga límites, Mh-mh. ni que diga que no. Entonces va a tener que aprender eso, evidentemente. Mh. ¿Ok? Bueno, Sì, 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 sì. eso para que lo vayas entendiendo de quién es tu hijo en ese sentido. Bueno, Sì, pero resulta que acá, eh, yo te quiero explicar algo. Todas estas sì. líneas rojas que tú ves acá, que uno Mh. dice, wow, tiene mucho, mucho trabajo, ¿verdad? Mh-mh-mh. Y puede tener una vida un poco complicada en términos de características personales. Sí, evidentemente. Pero quiero darte a entender de que estas líneas rojas son aspectos karmáticos, que se llaman. Esto Mh-mh-mh. quiere decir de que Bruno muy probablemente no hizo su Nicola. trabajo, claro, que Nicolás no hizo su trabajo en una vida anterior, y como no Mh-mh. lo supo resolver, se le vuelve a cargar en esta vida lo mismo, hasta que lo Ah, aprenda a solucionar. Entonces Nicolás va a tener mucho trabajo en esta vida, porque todas estas líneas rojas que tú ves acá son cosas que va a tener que solucionar. claro. Entonces, como decimos en buen chileno, se le viene la mano pesada un poco. Claro. Pero no es para asustarse, o No, no no, quiere no, è decir per tomar que va a tener, coscienza. sí, que no quiere decir que va a tener una vida terrible, no, no. La idea es que él aprenda, y entre más aprenda a entender que tiene que resolver eso, su vida va a ser mucho más simple y más sencilla. Pero Claro, de buenas a claro. primeras no lo va a hacer, evidentemente, ¿no? Mh-mh-mh. Entonces, ¿cuál es el problema? El Mh. problema es que él, a pesar de ser libriano, de ser tan justo y la belleza y todo lo demás, en él va a haber una actitud muy rígida y muy estructurada. Mh-mh-mh. Va a ser una persona que se va a boicotear su felicidad, se va a boicotear la alegría, se va a boicotear esto de querer ser, o mejor dicho, autoexpresarse o Mh. autorrealizarse, porque él Mh-mh-mh-mh. va a tener un concepto y va a tener una actitud en la vida de mucha rigidez, de que todo debe costar, de que hay que trabajar, como se puede decir, sacarse la mierda en la vida, ¿no? Para Claro, conseguir claro, las cosas, la dureza. Entonces, eso evidentemente lo va a llevar a una frustración, a sentirse muy frustrado. claro. Entonces, se te vas a dar cuenta, y la mamá por supuesto se va a dar cuenta, de que siempre todas las cosas para él tienen que ser difíciles. Y él se las va Mh-mh. a poner difícil. Claro. Y eso evidentemente se genera totalmente un problema. ¿Problema por qué? Porque deja de ser feliz. Eh sì. Y te lo voy a explicar. Este planeta que es el Sol es él, ¿ya? En una carta astral es uno. Pero Okay. este Sol tiene un mal aspecto con este planeta. Y este planeta, cuando está mal aspectado, lo voy a agrandar ahí para que lo veas, se vuelve un tirano. Mh-mh-mh. Entonces, como este planeta tirano toca al Sol, que es él también adquiere estas características de esta tiranía. Entonces te vas a dar cuenta que él va a ser muy duro y muy tirano consigo mismo. Mh. Entonces, una de las cosas que ustedes van a tener que enseñarle es empezar a preocuparse de estos aspectos en su vida y entender o hacerle entender de que él debe aprender a disfrutar, debe aprender a ser feliz, debe aprender a permitirse ser feliz.
porque su tendencia va a ser a boicotearse la alegría y la felicidad. ¿Se entiende, no? Sí, 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 sí. Ah, parece que habla de mí. Habla de ti. Bueno, sí, Claro. porque el sol, sí, es que Ujú. ustedes dos, y esto por Ujú. favor, Bruno, tómalo con todas las alturas de mira, Sí, espiritualmente hablando, todo lo que te voy a decir. No, sí. no, 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 no pienses de que esto es malo, no, tú vas a entender que todo esto es un proceso Claro, personal y claro, libre. claro, claro, claro. No, ¿Sí? no, Bueno, totalmente. el sol no solamente es él, sino que el sol en la carta de una persona también es el padre. Mm, Entonces, si tú eres el Sol y tiene un mal aspecto con Saturno, quiere decir que tú también eres rígido y estructurado. claro, sí, sí lo soy. Y voy más allá. Si en la Luna, que es su mundo inconsciente, ¿cierto? También tiene un mal aspecto con este planeta. Quiere decir que inconscientemente y automáticamente también él se boicotea y no se da cuenta. Mm, Pero resulta que así como el Sol es el papá de Nicolás, la sí, Luna que vendría siendo la mamá. claro. Por ende, la Luna, al tener mal aspecto con este otro planeta nuevamente, también entendemos que la madre también es rígida, estructurada, boicoteadora. Mm, Entonces, ustedes inconscientemente van a tener la tendencia de boicotearlo a él. mm, mm, ¿En qué sentido? En que, oye, tenéis que trabajar, tenéis que tener un título, tienes que ser alguien en la vida, tienes que tener una posición social, tienes que casarte, tener hijos, tener una casa, y así, y claro, así, claro. obviamente. ¿Se entiende? Porque Sí, sí. entendemos de que, y claro, y a él le va a hacer sentido porque él también es así. Mm, mm, Pero mm. también él es así porque ustedes son así. Claro. Y esto, Bruno, tiene que ver mucho con, porque aquí no solamente lo vamos a ver a él, vamos a verte a Ujú. ti, vamos a ver a la mamá y vamos a ver a la familia, Claro, claro, para que claro. lo vayas entendiendo y para que también esto les sirva a ustedes, para que ustedes también tomen conciencia, tú también y la mamá Ujú. también, de cambiar estos aspectos también. Mm. ¿Se entiende, no? Bueno, Sí, 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 muy oye, claro. perdón si se me sale algún chilenismo, pero es la costumbre, ¿no? Se me puede Claro. salir algo que no puedas entender. Si no lo entiendes, me lo dices, porque a veces se me No, sale. yo todavía fue 2, 3 meses en Chile, entonces algo, Ah, sí, 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 ya. algo, Entiendo sí, lo que sí. es el hueón y todo eso, ¿no? Sí, claro, claro. Ya, ok. Ya, me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, entonces, él se va a querer boicotear, insisto, inconscientemente va a tratar, o va a querer, mejor dicho, tener una vida muy dura y muy rígida. Ujú, Y eso, evidentemente, hay que tratar de que no lo sea, de ujú, evitar ujú, que lo sea. ¿Ya? Segundo, este planeta que está aquí se llama Plutón. Plutón es uno de los planetas más importantes y más poderosos de todos los planetas. ujú. Y este Plutón también tiene malos aspectos con estos dos planetas. Sí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el concepto? Nicolás, es una persona que, por favor, entiéndame el concepto. Nicolás va a ser muy brujo, Ujú, ujú, ujú. lo que se entiende como brujo, en el sentido de que Nicolás va a tener mucha certeza de las cosas. Ujú, Te vas a dar cuenta que es una persona muy profunda. ujú, ujú. Le van a gustar todos estos temas misteriosos, esotéricos, filosóficos. Te vas a dar cuenta que le va a gustar profundizar en ciertas cosas, por Sí, sí. ejemplo. ¿Ok? Y yo soy así. Pero, como es un mal aspecto, Ujú, ¿cierto? También esto a él lo va a tensionar de qué forma. Este aspecto, tanto de Plutón con estos dos planetas, que los dos planetas lo representan a él, ujú. evidentemente, lo va a hacer que él tenga la tendencia de esconderse mucho. De nasconderse. Esconderse, sí, Ok, esconderse. De, ok. de, no sé, irse a un Mm, sótano y quedarse ahí encerrado lo que más ok, pueda. ok, Es como querer pasar desapercibido, ok, ok. ¿ya? Va a tener esa tendencia. ¿Por qué? Porque esto le va a traer mucha inseguridad y muchos miedos a él. Se va a Claro. sentir, este aspecto lo hace sentir muy inseguro. Entonces no le va a gustar mucho esto mira qué curioso, no le va a gustar mucho esto de mostrarse mucho. Sí, sí, sí. Pero eso es Sí, bastante, claro, y eso, me resuena mucho a cómo soy yo. Me parece que bueno, entonces, sí, claro, claro. Es entonces, como, pero es curioso, Bruno, porque mm, resulta que él es libriano, es muy libriano, y Libra le encanta el mundo social. Pero este aspecto lo va a hacer que se vaya muy para adentro. claro. Resulta que además este otro planeta va a hacer que él sea muy, no solamente rígido, estructurado y boicoteador, sino que también lo va a llevar a un tema de ser muy selectivo, Ujú, ujú, ujú. de no juntarse con mucha gente.
porque te vas a dar cuenta que lo más importante para él va a ser el trabajo. Ponerse metas, ponerse objetivos. Entonces como que a la gente no le va a interesar mucho. Porque además esto evidentemente hace que él se aleje un poco de lo social, evidentemente. Entonces claro, este planeta Plutón va a reforzar esa idea de querer pasar totalmente desapercibido, esconderse. Pero básicamente ese esconderse es porque no quiere que sepan quién es él, por un tema de claro. seguridad propia. Sí, ¿Se sí. entiende? Sí, Bueno, sí, pero ¿cuál es el tema? Es que Plutón es un planeta que es tremendamente poderoso. Entonces él va a sentir que tiene un poder personal muy fuerte. ¿Se claro. entiende? Entonces, ¿cuál es el tema de esto? Que él te vas a dar cuenta que él va a tener la tendencia de controlar y de manipular. Lo va a querer controlar todo, pero no por maldad, sino que el control me refiero a que él va a querer que todo esté en el lugar que tenga que estar y que lo que él quiere que esté. Entonces, cuando las cosas no suceden como él quiere, se puede desbordar. Claro. ¿Ya? Sí, sí, sí. Y se vuelve tremendamente obsesivo-compulsivo, porque él va a ser un chico muy obsesivo-compulsivo, en Claro. el sentido de que va a ser una persona tremendamente deseosa, lo va a querer todo y lo va a querer conseguir de la forma que sea, en el fondo. ¿Ok? Wow. Entonces, te vas a dar cuenta que es un chico muy, muy potente, en Intenso, términos muy intenso. intensísimo. Mira, para que te hagas la idea, este aspecto, este Plutón es el planeta de Escorpión, y Escorpión es el signo de tu señora. Es claro, Entonces, él va a tener mucha característica de ella también. claro. Sí, pues mi pareja es peruana, entonces ha Espero. tutto un tema anche di sua abuela che è sciamanica. Sí, de hecho, Mhm, de mhm. hecho. Y de hecho, esto también, este Plutón en la casa 4, que de ahí te lo voy a explicar, tiene un poco que ver con eso y de ahí te lo voy a explicar. Ok. Entonces, la mamá también es controladora y manipuladora. Sì, sì, uff, total. ¿Me entiendes, no? Sì, sì, Entonces, sì. él, este rasgo es, por eso tú y ella se van a sentir muy identificados de decir, oye, Nico se parece a nosotros. Sì, ¿Me entiendes, no? Por sì, lo sì, mismo, sì. porque el sol eres tú, la luna es ella. ¿Me entiendes? Entonces, pero él va a tener estos rasgos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que es? Y esto también lo va a tener que entender tu señora también, como escorpiana, ¿no? Y él también, ¿verdad? Que va a tener que aprender a controlar, a no controlar. Porque una de las cosas que el ser humano, y esto lo tenemos que entender todos, una de las Sì, cosas que debemos entender es que nosotros no tenemos el control, no tenemos el poder absolutamente de nada. claro. De nada. Confiare, dejar fluir. Exactamente. Dijiste la palabra clave, Bruno, Mm, fluir. mm. Y como él va a ser tan estructurado y rígido y tan manipulador que el tema del fluir no Claro. va a aparecer, claro. Y la otra palabra importante y clave es que él va a tener que aprender a aceptar. Sì. La aceptación lo es todo. ¿Por qué? Porque va a tener la tendencia a él de decir, no, es que yo tengo que llegar allá y tengo que llegar como sea. Oye, si no se dio, no se dio. O, es que quiero esto, quiero conseguir esto. No, oye, si no se pudo, no se pudo nomás. Ah, ok, lo acepto entonces. Llegará cuando tenga que llegar en el fondo. Entonces, estos aspectos, Bruno, en algún cierto sentido van a ser muy complicados para él, porque va a tener Claro. la tendencia de controlar, de manipular, de ser muy rígido, de no expresar amor, de no expresar sentimientos, por ejemplo, porque todo se lo va a guardar, de hecho, todo se lo va a guardar. Entonces, desde niño ya hay que empezar a enseñar que eso no es bueno. Y eso, pues, evidentemente, también lo van a tener que aprender tanto tú como tu Sì, señora, sì. en este caso. È verità, è verità. ¿Se entiende, no? Sì, Entonces, sì. ¿sí? Sì, sì, estos sì, totale. aspectos, estos aspectos son muy complejos para él, porque lo va a hacer de forma consciente, el Sol, y también lo va a hacer de forma Sì. inconsciente con la Luna. Mm. Entonces, los padres acá, tanto tú como él, sí, evidentemente tienen mucho que jugar acá. Ahora, ¿cuál es el tema interesante de que cuando el Sol y la Luna están juntos, como en este caso, y como son ustedes, y están en un buen aspecto, quiere decir de que Nicolás va a tener a sus padres siempre juntos? Mhm. ¿Ya? Y eso es bueno, Sì. eso es muy bueno, ¿ya? Así que por ese lado te voy a quedar tranquilo un poco. Ahora, ¿cuál es el tema? Que el hecho de que sea tan rígido y tan estructurado le va a evitar un poco avanzar en la vida. Mhm. ¿Por qué te digo esto? Este planeta que está aquí,
que se llama Marte. Marte es el planeta en el cual nos ayuda a iniciar, nos ayuda a dar el primer paso, a ser valientes, a ser osados, a ser determinados en la vida y hacerte un lugar en la vida o un nombre en la vida. O sea, oye, este es mi lugar y aquí pertenezco. Claro. A eso me refiero, ¿ok? Bueno, pero como este planeta, Marte, tiene malos aspectos con estos dos planetas, si Saturno es un boicoteador, también le va a boicotear toda esta valentía, esta osadía, esto de atreverse, esto de iniciar, decir ya vamos, tener coraje o ser un guerrero, por decirlo de alguna forma. Se lo va a cuestionar. Y muy probablemente, como Marte es un planeta que llega y parte, sin avisarle a nadie, porque es muy impulsivo, pero Saturno le va a frenar todo eso. Entonces, cuando quiera iniciar algo, lo va a hacer. Pero muy probablemente se demore un mes, 2 meses, 3 meses, un año entero, años en partir algo. Claro. Y eso también lo va a limitar. ¿Y por qué pasa eso? Porque él es muy libriano. Libra no es un signo que inicie nada. No es un signo que parta, que tenga coraje, que tenga valentía. No, no lo tiene. Entonces, evidentemente, esto más le va a costar de partir e iniciar las cosas. Claro. Pero, como Marte es el planeta que tiene que ver con el ego, y este planeta tiene que ver con la tiranía, es muy probablemente de que él sea una mezcla. Mira, hay una palabra, no sé si en España se conoce, a lo mejor, bueno, como tú has estado acá y tienes una esposa peruana, hay una palabra que no sé si la has escuchado que se llama cabrón. Sí. ¿Entiendes el concepto del Sí. cabrón? Bueno, tu hijo podría llegar a ser muy cabrón en su momento. Wow. Cabrón Está. ¿en qué sentido, Bruno? ¿En qué sentido? En que va a querer hacer todo a la pinta de él. Y no, no solamente eso, sino que él va a pensar de que él es mejor que todos, de que él es capaz de hacerlo todo. Sí. A eso me refiero, a ese tipo de cabronismo me refiero, Sí. ¿ya? De ser muy competitivo, de no, yo lo hago perfecto, yo soy mejor que todo, en fin. ¿Se entiende? Claro. No, le va a costar mucho, por ejemplo, te vas a dar cuenta que le va a costar mucho pedir ayuda, por ejemplo. Claro. Uf. ¿Ya? Sí. Pero resulta que además este planeta Marte tiene dos aspectos nuevamente al Sol y a Marte, perdón, al Sol La y la luna. Luna. Entonces, como Marte, cuando está mal aspectado, se vuelve egocéntrico, se vuelve individualista, se vuelve agresivo. Entonces, Marte, al tener un mal aspecto con el Sol, que el Sol es él, también él puede caer y tener esa tendencia de ser tremendamente individualista, ¿ya? De juzgar a los demás, por ejemplo, o de criticar a los demás, por ejemplo, de no ofrecer ayuda o simplemente no pedir ayuda. Entonces, él, afortunadamente, como es muy libriano, esa parte libriana yo creo que le podría ayudar a dejar de ser tan individualista, a dejar de compartir o a dejar de colaborar con otros, por ejemplo, que es una de las cosas que va a tener que aprender. Una, porque va a ser un tipo muy egocéntrico, muy individualista, porque va a ser medio cabrón, como te lo dije recién, porque va a querer esconderse, porque va a querer no conectarse mucho con un mundo social. Entonces, todo eso finalmente lo lleva a que él esté o pase mucho tiempo solo. Y de que te das cuenta que lo que más le gusta es estar solo. Sí. Pasó lo mismo a mí. Entonces. ¿Te pasó algo parecido? Sí. Uf. Entonces, ya que tú tienes la experiencia de haber Claro. pasado por eso, bueno, creo que, y como tú también te estás viendo reflejado, evidentemente vas a tratar como papá de que él no caiga en eso, por supuesto. Esto, Bruno, todo esto es arreglable, todo esto se puede arreglar. Sí. Pero va a depender de él, por supuesto, y de ustedes que ya desde niño le empiecen a enseñar, a inculcar que tiene que cooperar, no juzgar a la gente, bueno, en fin, todo lo que vamos a hablar hoy día, por supuesto. ¿Se va entendiendo, no? Sí. Entonces, a él le va a costar mucho todo esto. Pero también hay otros factores interesantes. Por ejemplo, el ascendente, como te lo mencioné hace un rato atrás, tiene que ver en cómo yo me muestro, en cómo yo camino por la vida, pero también la casa 1, Bruno, tiene que ver con el carácter y la personalidad de una persona. Sí. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el tema? El tema es que Libra tiene un planeta regente. Ese planeta regente se llama Venus y Venus está en la casa número 12. Te explico. La casa número 1 tiene que ver con
con el nacimiento, mm, de cómo, el parto, para que lo entiendas de esa forma, el parto de una persona. sí. Entonces la casa 1 nos dice a qué naciste a este mundo. No es la misión de vida, no es el propósito de la vida, es simplemente entender a qué naciste a este mundo, a qué viniste a este mundo. Bueno, resulta que el planeta regente de esta casa, del carácter y del nacimiento, Venus, está en casa número 12. Mm, ¿Cuál es el problema de esto? Que es un poco parecido a todo lo que yo te hablé de esto. ujú, Resulta que si esta es la casa en la cual que tiene que ver con mi carácter y mi personalidad y de cómo me muestro, resulta que el planeta regente de esta casa está en una casa 12, que es una casa que tiene que ver con el aislamiento. ujú, ujú. Entonces él va a tener la tendencia de aislarse. ¿Se entiende? Sí, Entonces, pero lo interesante es que él también va a aprender o dar a entender que él vino a trascender a cosas mucho más grandes y ujú, mucho más importantes que él, ya sí, que él va a ser tan individualista, tan egocéntrico y todo lo demás, que esto le está dando a entender de que, oye, hay algo mucho más grande por la cual vas a tener que luchar, que es luchar por otros, en el fondo. ujú, Pero ¿cuál es el problema? Que es una casa, como te dije recién, de que tiene que ver con aislarse. Entonces él también, por condiciones propias, se va a querer aislar, por ejemplo. Pero también es una casa que tiene que ver con la sabiduría. Por ende, esto lo va a hacer ser una persona tremendamente sabia, ujú. que no es Claro, menor, claro. de hecho. Pero también va a tener esta conexión muy espiritual. La casa 12 es una casa muy espiritual, de hecho. Ujú, ujú. ¿Ah? Una casa donde se va a poder conectar, él va a sentir que se puede conectar con seres más grandes que él, no sé, ángeles, maestros espirituales, en fin. Ujú, ujú. Entonces él va a tener la tendencia y te vas a dar cuenta que le va a llamar mucho la atención la gente pobre, la gente marginal, la gente que no tiene, la gente que Ujú, está privada de libertad, hospitales, cárceles, hogares de niños, hogares de ancianos, en fin, todo eso le va a llamar la atención. ujú. Y es ahí donde él, en cierta forma, va a poner un cierto foco en su vida. Porque en el Cierto, fondo lo que te quiero decir con esto es que él vino a hacer justicia, por decirlo de esa forma, a esta gente que no tiene. claro, claro. Y eso Es significa, interesante. claro, y eso significa trascender porque ya dejaste de pensar en ti, sino que empezaste a pensar en el otro. Esattamente, quello che ho pensato antes. Exacto. Y eso le va a ayudar mucho a él, a entenderlo en algún cierto sentido. Y te vas a dar cuenta, ahora, no hay que desmerecerlo porque te vas a dar cuenta que no va a querer muchas veces juntarse con mucha gente, perdón, No, no, tranquillo. perdón. Va a querer aislarse, por ejemplo. De hecho, como te mencioné recién, la casa 12 es una casa que tiene que ver con reclusiones, reclusiones, bien digo, autoexilaciones también, de exiliarse solo, por ejemplo. Y eso significa aislarse, vivir como un náufrago en una isla. Es un Pero ¿cuál es el eremita, problema? ¿Perdón? un eremita quasi. Exactamente. Pero ¿cuál es el problema? Que también es una casa que tiene que ver con idealizar, con fantasear, con victimizarse. Entonces también va a tener la tendencia de victimizarse, Sì, por sì. Tema ejemplo, de de antes. fantasear mucho, de vivir en un mundo mágico, ensoñado, por ejemplo. Entonces Ujú, también hay que evitar un poco esto. De ahí te voy a hablar un poquito de a qué es lo que él viene como profesión, digamos, para que entiendas para dónde va y tú también lo puedas guiar, que va a tener, cierto yo, un poco relación con todo esto, ¿no? Pero que ahí ujú. lo vamos a conversar. Entonces, Oh, si la Venus representa el amor, ¿verdad? ¿Qué ujú, quiere decir esto? De que la casa 12 es una casa que habla de cosas pendientes en la vida, de exámenes en la vida. Y una de las cosas pendientes que va a tener él es amarse a sí mismo. mm, O sea, su examen final en esta vida es aprender a amarse, a valorarse, ¿verdad? A tener coraje, por ejemplo. ujú. ¿Y por qué? Porque él evidentemente va a ser una persona totalmente destructiva con él mismo por estos aspectos que hablamos recién. Porque Claro, va a querer controlarlo todo, porque se va a autoexigir, se va a poner la soga al cuello todo el tiempo, por ejemplo. claro. Entonces, el hecho de que esta Venus esté ahí nos dice que él se siente atrapado justamente con todo este tema, se va a sentir atrapado del mismo, Ujú, de su propia forma de ser en ese sentido. Entonces, el hecho de que él entienda de que tiene que amarse, valorarse y respetarse, ujú, va a ujú. empezar a cumplir uno de los exámenes o una de las pruebas que se le destinó en esta vida, evidentemente. Claro, claro.
¿Se va entendiendo, Bruno, no? Sí, 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 pero Bueno, es muy claro. ¿cuál, cuál es uno de los factores interesantes de su carta? Es que este planeta que está aquí, te lo voy a encerrar para que los vayas viendo, ¿no? Tiene aspectos con estos dos planetas que están acá. Voy a borrar esos ahí para que no se confundan. ¿Qué quiere decir? Este planeta, Bruno, es un planeta que tiene que ver con la libertad. Y al tener un aspecto con el Sol, que es él y la Luna, él va a sentir que él quiere ser libre, ¿verdad? Y esto Sí, hace que Nicolás sea un chico y un hombre tremendamente inteligente. Muy, pero muy inteligente. Ya casi a un nivel abstracto, ni siquiera ¿qué, cognitivo. qué significa? Abstracto significa que su mente va a ir más allá del velo humano. Ah, wow. Cognitivo significa que una mente más terrenal, más lógica, saber cuánto es 2 más 2, por ejemplo. Claro, ¿Ya? claro. Esa mente más, ¿cómo se dice? Más Sí, más racional. práctico. Sí, Claro, exacto. sí. Pero Urano, que es este planeta, su mente está mucho más allá de todo eso. Entonces te vas a dar cuenta también que le va a gustar la libertad, que le va a gustar la independencia, que muy probablemente luche por la libertad de otros, que se preocupe por por temas humanistas, por ejemplo. Le va a gustar quizás pertenecer, si es que empieza a resolver estos temas de soledad, de estar solo y todo lo más, pero va a haber un algo dentro de él que va a decir, oye, pero hagamos algo por la humanidad, Claro. por ejemplo. Sí, Pertenecer a algún grupo de algo, por ejemplo. sí, sí, Te sí, vas a sí. dar cuenta que le va a gustar mucho eso. ¿Sí? Algo me ibas a decir, Bruno. No, 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 no. Ah, Todo- ok, ok. Entonces, para él va a ser una necesidad esto de querer ser libre. Una necesidad. De hecho, una de las formas que él va a tener de nutrirse es también a través de los amigos, también a través de los grupos, por ejemplo. Pero resulta que hay una contradicción acá. Habíamos Sí, dicho todo sí, este tiempo que se quiere aislar, claro. que no quiere mostrarse, pero por otro lado, también él va a tener la tendencia de querer mostrarse, de Sí. querer sociabilizar, de querer conjuntarse en grupos, pertenecer a algún grupo, por ejemplo. Te vas a dar cuenta que le va a gustar inventar cosas, crear cosas, por ejemplo. Bueno, él es un niño que nació bajo casi la era de Acuario, entonces eso quiere decir de que va a ser un chico tremendamente tecnológico, moderno, por ejemplo. Una persona que viene a despertar a otros, una persona que tiene el conocimiento de todo. Él no sabe por qué, pero lo va a saber todo. No sabe por qué, pero lo sabe todo. Sí, Es así de sí. simple. Que es extremadamente inteligente. Muy, muy inteligente. Entonces, estamos hablando de las cosas complejas, ¿cierto? Las cosas que Mm. son difíciles para él, pero si te puedes dar cuenta, él también tiene muchas líneas azules que son dones y son habilidades. Pero lo que me parece muy interesante es que si tú te das cuenta, aquí hay un triángulo. Mira, ahí, Sí, ahí y ahí. ¿Te das sí, cuenta? Ok. sí. Esto, Bruno, entra como un poco a compensar todos estos aspectos un poco tensos que él tiene. ¿Ok? ¿Cómo se detecta esto? Esto, Bruno, se llama un gran trígono. Te das cuenta que es un triángulo, por ende es un Sí, trígono. Un sí. gran triángulo. Y un gran triángulo o un gran trígono significa que él tiene un gran don y una gran habilidad. Entonces, ¿de dónde se saca esa habilidad? Si nosotros apuntamos, te lo voy a dejar ahí con unos puntitos rojos, ¿no? Sí. Las puntas de este gran trígono o triángulo cae en signos de tierra. Por aquí está Tauro, por acá está Virgo y por acá está Capricornio. Las puntas caen en signos de tierra. Ujú. Quiere decir de que el don y la habilidad que él tiene y va a poder desarrollar y lo que tiene que activar, por supuesto, es en relación a los signos de tierra. Quiere Ok. decir de que los signos de tierra, Bruno, tienen la capacidad de poder darle forma, de construir y concretar lo que se les ocurra. Wow. O sea, él podría hacer un edificio, hace así y ya tiene el edificio listo. Tú le pides que haga algo y lo hace inmediatamente. Entonces, ¿cuál es el chiste de todo esto? El chiste es que como él es tan libriano y es tan mental, y como tiene este aspecto de Urano con estos dos planetas acá que lo hace ser extremadamente inteligente, entonces cada vez que él se le ocurra algo, lo va a poder llevar a la realidad. Claro. Entonces, Wow.
va a tener el don de Tauro, que es el don de los valores, el don del dinero, porque a Tauro le encanta el dinero y sabe cómo conseguir dinero. Va a tener las habilidades de Virgo, que es el análisis, el trabajo, por ejemplo, el mejorar los sistemas, por ejemplo. Va a tener las habilidades de Capricornio, que es ponerse metas en la vida, alcanzar sus metas, objetivos, por ejemplo, construir el entendimiento, en fin. Si aplica esto, este gran don también se va a conectar con la disciplina, se va a conectar con el orden, por ejemplo. Entonces esto, si él lo activa, porque hay que activarlo evidentemente, le puede echar Es muy mucho crédito. poderoso. Es muy Totalmente, poderoso. totalmente. Porque eso, como te dije recién, él puede hacer lo que se le ocurra, físicamente hablando, materialmente hablando, y le va a resultar todo. Claro. Y eso es lo interesante con Nicolás, porque tiene este gran don en ese sentido. ¿Se va entendiendo, Wow. no? Sí, 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 sí. Interesante. Es muy Bueno, interesante. pero resulta que dentro de las habilidades que tiene, aquí hay una habilidad que me parece muy interesante y te lo voy a marcar, estos dos planetas. Sí. Neptuno y Mercurio. Y aquí, si te das cuenta, hay una línea azul. Esta Sí. línea azul, Bruno, es un aspecto, uno de los mejores aspectos de todo. Es como un don. Este es un gran don, este triángulo grande, pero Sí. la línea sola es un don, para que vayas entendiendo la diferencia. Sí. Resulta que Mercurio es el planeta de las comunicaciones. Hablar, escribir, pensar, enseñar, todo lo que engloba las comunicaciones. Y sus formas de hablar y pensar, por supuesto. Al tener un aspecto con Neptuno, porque es un buen aspecto, ¿verdad? Neptuno es el planeta de la sabiduría. No hay otro planeta que sea más sabio que Neptuno. Entonces, si la sabiduría tiene un contacto con Mercurio, eso quiere decir de que Nicolás puede hablar y lo que va a hablar es simplemente sabiduría. Evidente. Por ejemplo. Pero ¿cuál es lo interesante de todo esto? De que Neptuno, Bruno, es un planeta muy profundo porque tiene que ver con el agua, tiene que ver con esta profundidad del inconsciente, la profundidad del ser. Sí. Pero resulta que el problema de Neptuno es que no sabe cómo verbalizar todo ese sentimiento tan profundo que tiene. Pero al tener un contacto con Mercurio, Exacto. que es Lo el puede que habla, expresar. exactamente. Por ende, Nicolás va a tener toda la posibilidad de poder expresar todo este conocimiento y este mundo tan vasto que significa el inconsciente. ¿Y cuál es la gracia de todo esto? Podría ser un gran escritor. Exacto. Primera cosa que he pensado. Exacto. Las personas que tienen este aspecto, Bruno, se dedican mucho, en algún cierto sentido, a ser psicólogos o a ser psíquicos. Pero también, si nos vamos a un mundo mucho más espiritual, esto significa que Nicolás va a tener el problema, entre comillas, de que él va a sentir de que cuando él habla, nadie le entiende. Y cuando el otro le habla, tampoco lo entiende. Claro. ¿Por qué? Porque su nivel de comunicación es tremendamente elevado. Su nivel de comunicación y de pensamiento no son físicos, no son terrenales, no son mundanos, sino que son totalmente espirituales. Entonces, si Mercurio es el planeta que tiene la capacidad de bajar información y tiene un contacto con Neptuno, quiere decir de que él va a poder bajar esta información y él podría convertirse en un gran canalizador, de hecho. Claro. ¿Sabes lo que es un canalizador, no? Sí, 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 sí. Sí, perfecto. Un canalizador. Va a poder, si estudia bien esto, si se prepara, podría llegar a ser un gran, ¿cómo se llama? Una persona que haga registros akáshicos, por ejemplo. Claro. Que pueda comunicarse con seres de otras dimensiones, ángeles, maestros espirituales, porque él va a sentir de que él con lo único que puede hablar es con ellos porque ellos le van a entender. Sí, 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 sí. Entonces, eso es muy potente, de hecho. Wow. Entonces, él se puede dedicar a eso todo el tiempo y te vas a dar cuenta que le va a gustar este tema psicológico, psíquico, espiritual. Va a hablar espiritualidad a este hombre. Sí, sí, yo soy muy espiritual. Entonces, es uno de los temas que me gustaría que él desarrolla un poco este tema, pero me parece que lo tiene ya consigo. Ya lo Sí, tiene con propio mismo. por supuesto, pero la tendencia de él básicamente va a ser un poco boicotearse en cierta forma Claro. dentro de la Yo fe y las también soy creencias. así. Exacto. Bueno, Sagitario, que es tu signo, Bruno, para que lo sepas, es el signo más espiritual de todos.
porque tiene que Ah, ver con la mira. fe y las creencias, de hecho. Ah, mira. Entonces, tú lo puedes, claro, y a Sagitario siempre le gusta buscar este camino de la verdad, el Sí, camino del conocimiento superior, es el signo que quiere buscar un desarrollo tanto personal como espiritual. sí, sí, total, total. Entonces, en ese sentido, tú lo vas a entender muy bien. Bueno, no solamente está este aspecto, sino que Mercurio está en un signo que se llama Escorpión, que es el Ujú, signo de tu señora. sí. Escorpión es un signo de agua. Ujú, Por ende, Escorpión es un signo tremendamente profundo, muy, muy profundo. Y eso quiere decir de que la mente de Nicolás es muy profunda. Tú con él no vas a poder hablar cosas mundanas, terrenales, porque te vas a dar cuenta que el nivel de mentalidad que él tiene es elevadísimo, ujú. muy elevado. Y te vas a dar cuenta que le va a gustar hablar o investigar sobre las transformaciones, la muerte, la sexualidad. Le va a gustar hablar de sexualidad, porque Escorpión es el signo de la sexualidad, de hecho. Va a querer profundizar, entonces su mente se vuelve muy profunda, ya deja de tener una mente superficial. Ah, Él va a querer investigar. De hecho, no sería raro que él se pueda convertir en un gran investigador, en un gran ujú, laboratorista, de hecho. claro. Que no solamente se queda con lo que está viendo, no, él quiere profundizar más allá. Entonces, ¿cuál es el tema? Escorpión es un signo que tiene que ver con el poder y tiene que ver con la certeza y tiene que ver con las transformaciones. Entonces, si tiene un contacto Mercurio está en Escorpión, quiere decir que cuando él hable, lo que va a hablar puede transformar a otros Ujú, con una sola palabra, por ejemplo. claro. Va a tener una mente muy intensa. Entonces, pueden pasar dos cosas. O te transforma con una buena palabra o te destruye. Sí. Porque Escorpión es así. Escorpión todo lo quiere destruir. ¿Está? Entonces, esto es muy, muy fuerte. Entonces, él va a hablar. Lo que diga, él te puede transformar o te puede tener algún pensamiento transformador, por ejemplo. Ajá. Entonces, muy interesante que él, su mente va a ser muy importante. De hecho, él va a valorizar mucho hablar, va a valorizar mucho, muy probablemente se gaste el dinero en hacer cursos, por ejemplo. Yo todo, yo fui así. Yo ¿Fuiste trabajaba, así? trabajaba para no comprarme móvil o ropa, más para hacer curso. Exacto, exacto. Entonces, date cuenta, bueno, con esta lectura te estás dando cuenta de que Nico se parece mucho a ti en ese sentido. Ese. Mm, Entonces, eso es una ventaja porque tú lo vas a poder ayudar muy bien en ese sentido. ese, Entonces, más encima con esta información, que la idea es poder llevarlo para allá, claro. incentivarlo a que él va a tener una mente muy certera. Él lo que piense, Bruno, es. O sea, no, mira, ¿cuál es el problema de Mercurio? Mercurio son dos vías, son dos canales. Entonces, a Mercurio le gusta Ujú, ujú, mucho dudar, ¿ya? Pero como está en un signo como Escorpión, que es certeza, él va a tener certeza de las cosas. Entonces, ujú, cada vez que tenga un pensamiento, va a decir, sí, esto es así. Y va a ser así, por ejemplo. Así como también va a tener el don de poder tener intuición, o va a tener la posibilidad de ver el futuro, por ejemplo. claro. Entonces, ¿cuál es lo interesante de todo esto, Bruno? Es que Ujú, esto que está aquí, que se llama Quirón, ¿cierto? Que ahí te voy a ujú, hablar un poco más de eso. Quirón es un dolor. No es un planeta, es un asteroide, pero habla de un mm, dolor. La gente que tiene a Quirón en la casa 7 es porque vienen a ser terapeutas. ujú. Indistintamente que él, sus primeros años de vida, él quiera estudiar cualquier cosa, está lo Sí, mismo. sí, sí. Pero en algún momento de la vida va a convertirse en un terapeuta. La gente que tiene Quirón en la 7 y en la 1 se convierten en terapeutas. Ujú. Estamos hablando ya después cuando pasado los 35, 40 años, cuando él tenga, o sea, Sí, falta sí, mucho sí, todavía, claro, por claro, supuesto, por claro, claro, supuesto. claro. Entonces, ¿por qué pasa todo esto? Porque resulta que la casa número 6, que es esta que está aquí, está en el signo de Piscis. Ujú, El planeta que rige a Piscis es Neptuno, y Neptuno está dentro de la casa 6 y además está en Piscis. ¿Qué te quiero decir con esto? Es muy probable que fue un poco lo que te dije recién, que él quiera estudiar psicología, ujú. que quiera estudiar psiquiatría, por Sería ejemplo, bonito.
O nos vamos para el otro lado, que puede ser el arte. Ujú. Neptuno y Piscis, porque, insisto, Neptuno es el planeta de Piscis, Piscis es un signo que tiene que ver mucho con la inspiración. Entonces aquí te Ujú. hago un poco la salvedad. Yo recién te dije que Libra era el signo de los artistas, ¿cierto? Sí, Pero esa forma artística tiene que ver en un plano mucho más físico, más racional, esa parte artística. Pero sí, Neptuno o Piscis es un arte mucho más elevado. Inspiración casi espiritual, por decirlo de alguna forma, casi sí. divina, por decirlo de alguna forma. Entonces, Piscis y Neptuno sobre todo, tiene que ver con el baile, la danza, la música, el cine. Oye, ¿no sería raro que él quisiera estudiar cine? Ujú, ujú, ujú. ¿O quiera dedicarse a algún tipo de arte? Ser pintor, Claro, escultor, cantante, músico, también puede ser, pero también puede ser lo otro, de claro. convertirse, como te digo yo, en un psicólogo. Pero a mí me hace mucho sentido el tema de la psicología, Sí, sí, porque sí, él sí. es un don que él tiene. O sea, Y también él el lo dedica, lenguaje, pues es expresar que el otro lo entiende. por supuesto. Oye, tú no sé si lo sabes, ¿cuánto dura una carrera de psicología allá en España, por ejemplo, o en Europa, Bruno? Bueno, ¿Cuánto dura? creo 5 años. Ya, como acá un poco, acá creo que son 5 o 6 años. Sí, Él, con todo lo que él tiene, lo haría en un año, porque ya lo trae incorporado. claro. Si él solamente lo único que va a sentir que necesita tener ciertas herramientas nomás para entender ciertas cosas, pero el resto, oye, cuando Nicolás esté grande, tú le pones un psicólogo al lado y lo mata. Claro. ¿Por qué? Porque Bruno tiene un entendimiento mucho más elevado que cualquier psicólogo. La psicología, no digo desafortunadamente, pero la psicología es muy física, es muy de acá abajo. Sí, sí, Pero en cambio él tiene una psicología más espiritual, de hecho, porque tiene un entendimiento mucho más elevado. No sabe por qué, pero sabe que hay algo más grande. Sabe que claro. hay algo que maneja todo este mundo, todo este universo. Entonces, a eso va a querer investigar. Pero, evidentemente, como va a ser muy, muy niño todavía o adolescente, bueno, muy probablemente se tira al tema de la psicología. Pero eso, evidentemente, lo va a ayudar a lo que se va a dedicar posteriormente. Claro, Porque claro, ya que tiene Quirón en la casa 7 va derechito a ser un sanador o un terapeuta. claro, Pero ¿cuál claro. es la salvedad, Bruno? Esta casa es simplemente la casa del trabajo y el oficio. Simple, Oficio, oficio. ok. Por ejemplo, oficio es aprender, no sé, ser electricista, ser un gaffiter. Bueno, todo eso es un Ujú, oficio. O simplemente si estudiaste ingeniería, también eso es un oficio. claro, El oficio de ser ingeniero. Da lo mismo la profesión, pero es un oficio simplemente. ¿Ok? claro, claro. Bueno, pero resulta que hay una casa, que es la casa número 10, que es esta que está aquí, que es la casa de la profesión final. Ujú, Me refiero a que me imagino que tú estudiaste alguna carrera, a lo mejor, bueno, por ejemplo yo estudié comunicación en marketing, esa es mi profesión original, pero yo ahora me dedico a hacer esto. Esto que estoy claro. haciendo yo es mi profesión final. Final, ok, ¿Se ok. entiende? Sí, perfecto. Entonces, esta, esta casa está en el signo de cáncer. Quiere decir que esta profesión final, ¿y por qué se llama final? Porque evidentemente va a hacer que lo que él haga lo va a hacer desde el corazón. Porque lo La que tú vocación estudias, es perdón, como una vocación, es. exacto. Ujú, Porque lo que tú estudias en la 6 lo haces porque quieres tener dinero, porque quieres comprarte tu auto, tener tu apartamento, ¿se entiende, ok, no? Pero sí. acá tú ya lo haces porque quieres entregar algo al otro, porque es la casa del servicio público, Bruno. Mm, ¿Se entiende? sí, Entonces, al estar el signo de cáncer, significa que su forma o sea, las características de enfrentar o de hacer este trabajo tiene que ver y va a estar muy relacionado con el hogar y con la familia, claro, para que lo vayas entendiendo. sí. Resulta que el planeta que rige a cáncer es la luna. La luna está aquí, está en el signo de Libra. Entonces, no sería raro que él se dedicara, Libra, para que tú lo entiendas, es el signo de los terapeutas. Y Ujú, él ya por tener Quirón aquí, estamos hablando que ya viene a ser un terapeuta. ok, ¿Pero terapeuta en qué? Porque pueden haber muchas profesiones. claro. Libra, insisto, es el planeta que tiene que ver con las terapias. Pero como la luna está en la casa número 2,
Y la casa número 2 tiene que ver con todo el mundo de la naturaleza. Entonces no sería extraño que él quisiera abordar, mucho más adelante, insisto, en edad, que se quiere inmiscuir con medicina más natural. Que se pueda, por ejemplo, estudiar flores de Bach, estudiar medicina china, estudiar herbolaria, en fin, todo lo que tenga en relación a la naturaleza, o incluso al cuerpo, Claro. por decirlo de esa forma. ¿Se entiende, no? Pero también a mí me hace mucho sentido el ¿Cómo? hecho de, a mí te Ah, digo que, sí, te decía que sí, me hace mucho sentido. ¿Se sí, cortó? sí, sí, se cortó. Ah, se cortó. ¿Hasta dónde me escuchaste? Más, 5 segundos, se cortó Ah, 5 segundos. ok, ok. Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que me hace sentido a mí por todo lo que hemos conversado? Sí. Todo. Yo creo que él, en algún cierto sentido, le va a dar una cierta prioridad al tema de la familia. Ujú, ¿Qué significa esto? No sería extraño de que él en algún momento quiera, por ejemplo, inmiscuirse con ancestrología. Ubica la ancestrología, ¿no? ujú. ¿Sí? Que es el estudio de los ancestros, ¿no? Sí, ¿Ah? sí, sí, sí. O constelaciones familiares, por ejemplo. Ujú, ¿Ok? Bueno, a mí me da la sensación de que el tema de la familia, el tema de la niñez, el tema de la infancia, para él va a ser un tema a desarrollar en esta profesión final. muy interesante. ¿Pero por qué? ¿Cómo él llega a eso? ¿Por qué se va a dedicar a eso? Y Mm, aquí vamos a entrar a hablar de algo un poquito más complejo, que aquí es cuando yo te pedí que tengas mente abierta. sí, Él va a sentir que la familia lo boicotea y lo limita. ¿Por qué te digo esto? La casa número 4, que es la casa del hogar y la familia, o sea, esta familia que él tiene, donde estás tú, ujú. su mamá, ¿tiene hermanos, Nico? ¿Es hijo único o tiene más hermanos? Yo tengo un hermano. Ah, ok, ok. Pero él, Nicolás, ¿tiene más No, no, hermanos? no, no. Ah, hijo único todavía. Sí. Ya, perfecto. Bueno, eso va a ser su familia. Pero Ujú, resulta que la percepción que él va a tener de la familia va a ser una familia que él va a sentir que lo aprisiona, que lo mm, aprisiona, que lo acogata, perdón, ¿cómo es la palabra? sí, Sí, lo ahorca, por sí, decirlo de esa forma. mm, Entonces va a sentir de que él no va a sentir que no tuvo infancia. ¿Por qué? Porque esta casa número 4, que es la casa del hogar y la familia, y la infancia, y además es nuestra base psicológica, está en el signo de Capricornio. Y eso ujú, habla de una dureza, habla de una restricción, habla de limitancias, habla de tener una familia muy rígida y estructurada. ujú, Pero ujú, esto también se complementa con estos dos planetas que están aquí. Y dentro de esta casa está este planeta que se llama Saturno, que ya te lo mencioné, que es un planeta que boicotea. Entonces, ¿qué pasa? Que la familia, claro. tú, la señora, inconscientemente, por supuesto, van a empezar a inmiscuirlo en que tenéis que estudiar, que aquí hay normas, que hay reglas, oye, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, la mamá siendo escorpiana va a querer controlarlo todo, Ujú, tú por otro lado también. Entonces, ¿por qué es interesante ver esto? Porque vas a ser tú en este caso, y después cuando lo escuche la mamá seguramente, van a mm, ser conscientes de no caer en eso. claro. Porque aquí el único perjudicado va a ser él. Sí, 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 De total. sentir, de sentir, y perdón lo que voy a decir, pero va a sentir que tiene una familia de mierda. Claro. ¿Está bien? Entonces, Sí, sí, sí. eso es lo que van a tener que ustedes tratar de evitar. Ujú, Sí, ujú, tienen que haber normas, por supuesto. Tienen que haber reglas, por supuesto. Él tiene que obedecer porque es un niño, no se puede mandar solo, como se dice, ¿no? ujú, Tiene ujú. que haber normas, y eso está claro, pero no pasarse al extremo. Claro, claro. Entonces, él, si esto no lo hubiésemos hecho, esta lectura, evidentemente esto le va a pasar a él o le iba a pasar a él. Entonces él va a quedar con un resentimiento con respecto a la familia. Y si Total, se total. entiende, va a decir, oye, es que yo pasé una infancia como la mierda. La Mm, pasé pésimo, pésimo. ¿Por qué? Porque mi familia era muy fría, porque Capricornio es muy frío, porque estos dos planetas que están aquí son muy fríos. No hay amor, no hay contacto, no hay nada. Era ujú, solamente ujú, rigidez, mi papá bueno para trabajar, porque más encima, esta casa es la casa del padre. ujú, ujú. Entonces él va a tener la percepción de ti de ser una persona muy rígida, muy estructurada,
De la mamá también va a tener el mismo Sí, 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 concepto sí. en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que hay que aprender acá, sobre todo ustedes? Es empezar a entender que tienen que tener una familia, dejar de ser tan estructurados, de que él aprenda a tener libertad. Claro. Por ejemplo, no boicotearle nada. Ah, mamá, quiero ser artista. Hijo, sea artista. Mamá, quiero ser Es, zapatero. Sea zapatero. ¿Es feliz? Sí, soy feliz. Sea zapatero entonces. Y es no que es esta lo que ha cosa faltado a mí, es lo que ha faltado a mí. que te faltó que te inculcaran a ti, ¿no? Sí, sí, me faltó eso, que quería ser el artista, quería hacer algo, pero no me lo permitieron. Exacto. Y por Entonces, ende, sí, eso quedó como una base psicológica para ti. Por sí, ende, totalmente. como queda en el inconsciente tuyo, tú lo vuelves a repetir. Sí, sí, Tú no te das cuenta, evidentemente. O sea, sí, ten sí, sí, claro que tú estás repitiendo lo mismo que tu papá y tu familia hizo contigo, lo vas a repetir con Nicolás. La claro. mamá va a hacer exactamente lo mismo, y así sucesivamente. Por eso te digo que este tema de la ancestrología, de lo que viene ancestral, todo se viene arrastrando y me empuja a mí, además, o a Ujú, Nicolás ujú. en ese sentido. Entonces, ¿cuál es la idea, Bruno? Que tú y tu señora aprendan a cortar para ustedes, como sanación para ustedes, pero también que Nicolás sea el último que tenga que lidiar con todo esto. Claro. Porque si él vive esta experiencia que te acabo de mencionar, él tenéis claro que cuando sea papá y tenga familia, Se va a va a repetir repetir otra vez. exactamente, Exacto. exactamente. Y la idea es Este es el cortar karma familiar. totalmente, pues, amigo, Mm, totalmente, mm, totalmente. ¿Y dónde está el karma acá? Este planeta, Bruno, planeta se llama Saturno y Saturno es el planeta del karma. mm. Entonces, él siente de que la familia para atrás es toda karmática. Entonces, todo lo que vivieron sus tatarabuelos, abuelos, tú y todo lo demás, oye, Sì, sì, oye, io ho trabajato molto sulla mia famiglia. Io cambiò vita proprio perché feci uno studio sull'albero genealogico e vi claro negro su blanco que se estaba repitiendo todo un... exacto. Entonces, Entonces, lo que tú estás haciendo, Bruno, es muy lindo porque esto te va a dar a entender de que, y como padre, me imagino que no quieres que viva lo mismo que viste tú, ni tu papá, esatto, ni el papá de tu papá. Entonces, que él va a poder entender que puede cortar esto y se puede evitar que él tenga una infancia, no digo que mala, pero tan rígida, tan estructurada. ¿Entiendes, no? Donde va a haber mucho... Este Plutón que está aquí es un planeta tremendamente destructivo. Entonces él va a sentir que la familia siempre, cada cierto tiempo, hay conflictos tremendamente potentes. Plutón es un controlador y es un manipulador, tanto física como psicológicamente. Entonces él va a sentir que la familia lo boicotea, y no solamente lo boicotea, sino que más encima lo manipulan. Donde él claro. sintió, y ojo con esto, que él sintió de que habían secretos en la familia, habían cosas que se ocultaron. Entonces él todo lo va a percibir y eso le va a afectar mucho en su vida, de hecho, porque va a creer que es normal. Que esto Claro, claro. suceda. Así como tú pensaste que lo que hacía tu papá contigo era normal y tú dijiste, bueno, esto hay que volver a hacerlo o repetirlo, bueno, él va a repetir exactamente lo mismo. Sì, 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 sì. Entonces es menester de ustedes tratar de que eso no suceda. Pero, como la vida no es tan cruel, tiene un tercer planeta que se llama Júpiter. Y este planeta, Bruno, viene un poco a equilibrar esta cosa tan rígida, tan estructurada. Quiere Ok. decir de que esto habla de tener, es un planeta que habla de la buena fortuna, de tener Eh, fortuna, ¿ya? De tener abundancia en la familia, por ejemplo. ¿Se entiende, no? sì, sì, De que sì, él va a no. sentir de que, mira, si este planeta no estuviera ahí, Bruno, él sentiría que su familia es una familia carente de todo. Mm, Carente, ponte tú, no, mira, es que no me compran siempre ropa, siempre habían carencias económicas, ¿me entiendes, no? Pero sì, como sì, tiene sì, este sì. planeta acá, él va a sentir de que tiene suerte, de que se È siente buono. totalmente bendecido por la familia que tiene, indistintamente que estén estos otros dos planetas haciéndole la guerra, por supuesto. Entonces, es como un bálsamo este Sì, planeta sì, sì, en sì. esa casa. De hecho, para que veas cómo coincide todo esto, la casa 4 es la casa del padre, en el caso tuyo, es tu casa en ese sentido, y está Júpiter, y Júpiter es tu planeta regente, es el planeta Sì. Sagitario.
Ah, mira. Un planeta Entonces, reciente. es tu planeta regente, claro. Entonces quiere decir de que tú estás dentro. Entonces esto te hace, si esto yo le leería la carta a Nicolás, yo le diría, oye, Sí. tu papá es muy casero, le gusta estar en la casa, Ujú. por ejemplo. ¿Sí? Entonces, él tiene la fortuna de tener este planeta ahí. Y eso quiere Claro. decir que no sería raro que, bueno, él tiene la fortuna de vivir en Europa, donde está todo muy cerca, ¿cierto? No como Ujú. acá en Sudamérica, que está todo Ujú. muy, ya tú lo Sí, sabes, ¿no? sí. Y es muy probable que él quiera vivir en otro país. Ah, sí, Júpiter sí. Júpiter, que es tu planeta regente, lo vas a entender muy bien, y Sagitario, evidentemente, es el planeta y signo que tiene que ver con los viajes al extranjero. Por eso a ti te gusta tanto viajar, Mm, explorar, descubrir, ¿me entiendes, sí, no? Bueno, sí. él muy probablemente, no digo que vaya a vivir en otro país, pero muy probablemente que él sienta de que quiera vivir en algún otro país en algún momento. Claro, claro. Ah, O sea, me imagino, bueno, tú eres italiano, ¿no? sí, sí. Que se vaya a la casa de los abuelos, a lo mejor en Claro, Italia, claro, o que se venga a Perú, a la familia, quiera conocer, no sé, Sudamérica, la familia de la mamá, y claro, quiera claro. pasar, ¿me entiendes, no? O sea, va a Sí, sentir sí, de sí, sí. que su casa está en otro lado también, no solamente en Ibiza, en Ibiza están viviendo Ujú. ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, que esté ahí en Ibiza siempre, ¿no? Y él va a tener la tendencia de querer viajar y vivir en nuestro país, muy probablemente, por Claro, ejemplo. claro. Sí, sí. Total. Entonces, el tema que hay que tener cuidado, Bruno, es que él tratar de que tenga una infancia como corresponde. Y eso significa que sea un chico que juegue, que se divierta, no restringirle nada en ese sentido. Entregarle amor, entregarle cariño. Oye, es libriano, a Libra le encanta el amor, le encanta esto del abrazo, el beso. Para él va a ser muy importante. Él es un chico que dentro de toda esa estructura que tiene y toda esta cosa tan boicoteadora, pero es un chico Ah, sí, sí, sí. muy dulce en ese sentido. Entonces, no hay que tratar de ponerle la pata encima a esta cosa tan dulce que él tiene, sino que potenciárselo en el fondo, porque el hecho, indistintamente que ustedes sean como la familia que sean, él lo trae también incorporado. También hay que ayudarle a entender de que se quiera, que se ame, que sea feliz, que no se lo boicotee, que viva una vida más feliz, más alegre. ¿Se entiende? Porque van a tener ustedes dos como papás la tendencia. No se sientan culpables, y es parte de lo que son ustedes también, Sí, sí, evidentemente. total. Pero la idea es que ustedes tomen conciencia también de darle una vida, no estoy hablando de una vida mejor, sino que una vida donde él pueda, digamos, ser un niño como corresponde. Claro. Porque él va a tener la tendencia, Bruno, de madurar muy rápido. Ujú, ujú. Saturno, este planeta que está aquí, es el planeta que tiene que ver con la madurez. Ujú, ujú. Como decimos acá en Chile, va a ser un viejo chico. Sí, ¿Por qué? Porque vamos a durar a la fuerza. ¿Por claro, qué? claro. Porque este planeta, Bruno, tiene que ver con el sentido de la responsabilidad. Y él te vas a dar cuenta que se va a ser responsable de todo y de todos. Y como este planeta está en la casa del hogar y la familia, es muy probable que él, cuando esté más grande, quiera hacerse cargo de ustedes Ujú, ujú. y tenga un apego con respecto a la familia. Él va a tener un apego a la familia muy fuerte, de hecho. ¿Se entiende? Pero resulta Sí, que él va a tener que aprender a cortar con esto. Mira, y por favor tómalo, vuelvo a insistir esto, tómalo con toda la amplitud sí. de tu mente sabia. Mm, Bruno, en algún momento de la vida, a ustedes dos los va a matar. ujú, ujú. Por favor, entiéndemelo en el buen sentido de Sí, la palabra, sí. no físicamente. Bueno, A ustedes dos los va a matar porque va a ser necesario para él. eso, Matar me refiero que se termine desligando de ustedes, porque él va a tener la tendencia de estar apegado a ustedes. claro. ¿Por qué? Porque inconscientemente ustedes se lo van a inculcar. No, es que tenéis que quedarte acá en la casa aquí, la familia acá, y él va a crecer y va a crecer con esto, entonces no va a tener esa posibilidad de expandirse como él quiere. Sí, sí, para salvarse tienes que matarnos, claro. Es como... Exactamente. Qué Mm, bueno que lo entiendas así, mm, ¿ya? Entonces, pero ¿cuál es qué es lo que él lo trae incorporado en su vida, ¿no? Esto no tiene ujú, que ver tanto con ustedes. Lo que sí trae incorporado en su vida es que él en específico va a tener no sé si un dolor, pero sí un tema muy de apego con respecto a la familia y un apego también con la mamá. ujú, ujú.
porque la mamá también se va a encargar de que esté apegado a él. Pues si Escorpión le gusta tener ahí las cosas, tú sabes, pues, Sí, ¿ya? sí, Entonces, sí, claro, entonces eso, ¿qué va a pasar? Que le van a inculcar una inmadurez y una dependencia emocional. claro, pertenerselo pertenerselo Exactamente, proprio mismo va a creare questo meccanismo di exactamente, Bruno. Exacto. Entonces, inseguridad, questo meccanismo exacto. Entonces, ¿qué de pasa? non Y como él es, valer. exacto, y como él es tan libriano, y ya lo dijimos, que él tiene le gusta estar con los demás, entonces, este aspecto que te digo yo ¿cómo se dice? Inmadurez emocional va a hacer que esté todo el tiempo pegado a ustedes, a la mamá Sì, también, sì, sobre sì. todo, por supuesto. Le va a costar cortar con esto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cortar con ustedes nomás, po, Mm. ¿cachai? Sì, Pero sì, también che ustedes, è la cosa más natural que hay, come claro, y también todo. ustedes, claro, ustedes también ayudarlos al tema Sì, de decir, oye, hijo, tú tenés que hacer tu vida, nosotros vamos a hacer nuestra vida, sacarle ese sentido de responsabilidad o ese sì, sentido de amarre hacia ustedes. ¿Sabes por qué? Porque finalmente él nunca va a poder ser libre y siempre va a tener que depender de otros para hacer su vida. claro, claro. Entonces, el hecho de cortar con ustedes significa que él va a adquirir una madurez y una independencia psicológica, porque él Mm, tiene la tendencia de adherirse a ustedes, a la familia. Y esto es claro, una adhesión totalmente inconsciente, por supuesto. claro, claro. Sí. Por eso te digo que en algún momento, y por eso lo digo en forma coloquial, los va a matar a ustedes porque es necesario que lo hagan. No quiere decir que Claro. no los va a ver nunca más ni que los va a llamar. No, no tiene que ver Sì, con eso. sì, no, claro, Sino que claro. tiene que ver con esta separación natural. Que la mamá Sì, también haga el corte mm, ella también. Que tú también por otro lado lo hagas y darle esa libertad que él necesita. Para que no crezca con esa opresión que él perfectamente puede vivir, de hecho. Por eso te digo claro, que claro. lo que tú estás haciendo en este momento es un acto de amor muy lindo, de saber quién es él, qué es lo que va a vivir y que esto los inmiscuye a ustedes también. Y Claro, eso claro, ya te claro. va a llevar a decir, oye, pucha, no quiero que mi hijo crezca así. Entonces tú también vas a tener una actitud distinta hacia él. Sì, Y la sì, mamá sì, también, por supuesto. esatto. Sì, sì, eso también es para él, ma también para nosotros, Pero para por ayudar a él. supuesto. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿por qué Mm, te hablé de la familia? ¿Por qué te dije que él en cierta forma va a querer ayudar a la familia? Porque él va a vivir una situación así. claro. Indistintamente que ustedes quieran, porque esto tampoco, Bruno, es tan fácil decir, no, vamos a arreglar todo. No, van a caer en algún momento porque también es parte de la experiencia de vivir esto Mm, también él. ¿Me entiendes, no? O sea, sì, él sì, sì, sí o sí va a vivir algo de restricciones, limitaciones y todo lo demás, porque es parte de lo que tiene que vivir. Es la forma de experimentar para mh-mh, evolucionar, evidentemente. Entonces, todo lo que él viva en términos de familia, él va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero ayudar a estas personas que tienen problemas familiares porque yo también los tuve. claro. Yo sé cómo arreglar este tema. Yo sé cómo solucionarlo. ¿Me entiendes, no? Dai, muy bueno. Io lo veo muy bonito nel dramma, nel dramma lo Sí, veo muy sí, bonito. claro. Exacto, exacto. Entonces, él va a tener la tendencia de querer ayudar a estas personas, sea psicológicamente, espiritualmente, evidente, Sì, pero como él tiene, vuelvo a lo mismo, como él tiene Quirón en esa casa 7, él viene a va ser a un ser un terapeuta. terapeuta. Pero, y aquí viene el otro interesante, esto que está aquí, Bruno, Sì, se llama el nodo norte, también se le mh-mh. llama la misión de vida. Ah, Entonces, vamos a hablar de su misión de vida y que esto también tiene relación con todo lo que hemos hablado. mh, Pero antes de eso, si existe un nodo norte, es porque existe un nodo sur, evidentemente, ¿no? El opuesto. sì, Bueno, resulta, vamos a pensar que este círculo que tengo aquí es el nodo sur, ¿ok? sì, Para que te localices bien. sì, Entonces, el nodo norte está en casa 9 y por ende el nodo sur está en la casa opuesta, que es la casa número 3, o sea, aquí. mh. ¿Qué significa esto? Significa que el nodo sur nos dice qué es lo que traemos de una vida anterior. Y que lo que Quello trajo él, che lo que trajiste eh, de una vida anterior, la casa 3. las características de que, por ejemplo, la Okay, casa 3 es la casa de las comunicaciones, el lenguaje, enseñar, él todo eso lo vivió en una vida anterior. okay.
Y todas esas características las trajo a esta vida nuevamente. Pero Ah, resulta que eso lo entrampa en esta vida. No lo deja avanzar porque el nodo sur, Bruno, es nuestra zona de confort. mm, Entonces él se va a conformar con tener una mente estrecha, una mente superficial, una mente lógica, racional, analítica, por ejemplo. mm, ¿Cuál es entonces la gracia de todo esto? Que el nodo norte es la salida a este entrampamiento. Y si el ah, nodo norte está en la casa número 9, que es opuesta a la 3, y si la 3 es una casa de una mente superficial, la casa 9, que es la casa de Sagitario, ¿qué mente estamos hablando? De una mente sí, totalmente sabiduría. expansiva, claro, evidente. Entonces, ¿cuál es la misión de vida de Nicolás? Es convertirse en un gurú y en un guía espiritual. Sabe que quería decirlo, pero no quería decir. Bueno, ¿pero por Mm, qué? Porque la casa 9, que arquetípicamente es la casa de Sagitario, tu signo, ujú, Sagitario es un guía espiritual y un gurú. Entonces, ujú, definamos primero la palabra gurú. ¿Qué es lo que es un gurú? Gurú, la palabra, se divide en dos palabras, en gu y en ru. Gu sí, significa ignorancia y oscuridad, ru significa luz y sabiduría. mm, Entonces, ¿qué es lo que hace un gurú, Bruno? Es sacar de la cortar, ignorancia, ¿cierto? Trabajarlo, cor- estudiarlo y sacarlo a la luz y convertirlo en una maestría. Y claro, ahí tiene la posibilidad de poder enseñarlo. ¿Por qué? Porque su misión de vida no es solamente convertirse en un guía espiritual, sino que también es encontrar un camino espiritual para él, mm, volverse una persona espiritual. Pero también en la casa de los viajes al extranjero. Por ende, su misión de vida también es viajar, claro, claro, explorar, tener un camino espiritual, tener un conocimiento espiritual, conectarse con la mm, fe. Es tu casa, Bruno, entonces tú sí, lo vas a sí, entender muy bien y le vas a poder explicar bien para dónde es su misión de vida, por supuesto. Bueno, evidentemente cuando tenga unos 18 años sería bueno que tú le mostraras este video, por supuesto. ¿Sí? claro, Esa es un sí, poco sí, la idea, ¿no? Claro, cuando sí, esté sí, un poquito más consciente, por supuesto. sí, sí, Entonces, su misión de vida, Bruno, tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Con esto de ser terapeuta, con esto de dedicarse a sanar familias, a conectarse con la familia, por ejemplo. Ser un psicólogo, ¿por qué no? Si sí, sí, evidentemente todo esto de ser psicólogo lo va a ayudar para que se plantee cosas mucho más elevadas y más espirituales con el tiempo, evidentemente. ¿Me entiendes, no? sí, 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 wow. Entonces, pero claro, antes de llegar a eso, por supuesto que hay que arreglar todo lo que hemos hablado desde el principio. Sì, Todo estos sì, boicoteos. fare un viaje nell'oscurità, no? Per Exacto. ricevere ahí, Pero por per supuesto, essere... por supuesto. Pero la idea es tratar de que esto no sea tan duro. Lo que tenga que experimentar, lo va a tener que experimentar. Si se tiene que caer y si tiene que pegar en la cabeza, bueno, va a tener que suceder porque es la única forma de aprender, evidentemente. Pero si podemos ayudar a que entienda de que por ahí no se tiene que ir, pero él quiere hacerlo, ya eso es problema de él. Pero Claro, ustedes se lo dijeron. Ya ahí ya hay que dejar que experimente solo, por supuesto. sì. Pero sí siempre traten de inculcarle la alegría, la felicidad, que no se la boicotee, porque incluso va a querer, como va a sentir que tiene una familia un poco o bastante complicada, ¿cierto? Él se va a boicotear el hecho de querer tener familia incluso, porque él va a decir, no, es que no quiero vivir lo mismo que viví yo, o sea, que no quiero tener una familia, ¿verdad? Donde yo viví todo eso, no quiero. Y muy probable se lo boicotee, de hecho. Sì. Entonces, el cambio de la familia lo tienen que provocar ustedes, Mm, claramente. esatto. De cambiar el rumbo para dónde, porque esto todavía iba para allá. Pero con esto Chiaro. tienen toda la posibilidad, tanto tú como tu señora, de poder cambiar ese rumbo y tratar de que medianamente la vida, la infancia, los primeros años de Nicolás sean los mejores posibles. Para Sì, que sì. no crezca con ese peso, con esa estructura, rigidez, en fin. Sì, más fluido, el tema que hablamos al principio. Más Totalmente, fluido e confío. totalmente, totalmente. Bueno, dentro de las cosas, ¿quieres hacerme alguna pregunta, Bruno, de todo lo que hemos No, 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 conversado? no, es muy claro. No, es muy claro. ¿Sí? Sí, 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 sí. Bueno, una de las cosas más importantes para mí dentro de la astrología es donde tiene el sol, la persona. Mm, El sol significa alegría, felicidad, autoexpresión, autorrealización, darse cuenta. Porque el darse cuenta significa ser consciente. Bueno,
El sol, en este caso de Nicolás, el sol lo tiene tanto en la casa 1 como en la 2, como que está muy cerca, si tú alcanzas a ver, Sí, 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 está muy cerca de esta línea, entonces sí, lo podemos leer de las dos formas. Bueno, sí. ¿cuál es lo interesante? De que él, su forma de brillar y de darse cuenta es a través de la acción, es a través de dar el primer paso, de accionar, de ir, de partir las cosas. Su forma de ser feliz y de autoexpresarse es justamente mostrar esta personalidad que él tiene. Porque como ya lo dije, va a tener la tendencia de esconderse, de eludir, por ejemplo, de fantasear, de ser misterioso, por ejemplo. Porque Nicolás, nadie va a saber que lo que piensa, que lo que hace, nadie va a saber nada. Porque va a tener la tendencia de irse muy hacia adentro en ese sentido. Bueno, pero como este sol está en esta casa 1, quiere decirte que su brillo y su darse cuenta y su felicidad está justamente en la autoexpresión, que es mostrarse. Date cuenta que si su casa 10, que tiene que ver con la profesión, el planeta regente de la 10 está en Libra, y Libra es un signo social, quiere decir de que su profesión final tiene relación con lo social, evidentemente. O sea, no se va a poder escapar, y porque más encima viene a ser un terapeuta, porque más encima viene a ser un gurú o un guía espiritual, y un guía espiritual, un gurú no puede estar escondido haciendo las cosas. Claro, Evidente. exactamente, Claro. exactamente, sí, sí, sí. Entonces, su felicidad, cuando la encuentre y entienda que está ahí, se va a empezar a autoexpresar solo, de mostrarse quién es. Pero además, el sol, digamos, por alcance, también lo podemos leer en casa número 2. Y eso significa que él vino, por ejemplo, a tener una relación muy estrecha con el dinero. Porque la casa 2 es la casa del dinero, pero también es la casa del valor, del autovalor o del amor propio también. Entonces también una de las cosas que él viene a hacer por su felicidad es valorarse, quererse, amarse, pero también a tener, a conectarse con el tema del dinero. Él vino a tener cosas acá. Es más, si nos vamos al tema del dinero o lo valioso, él tiene a Mercurio ahí adentro. Y Mercurio tiene que ver con las comunicaciones. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo podría ganar dinero Nicolás teniendo un planeta que tiene que ver con las comunicaciones? Claro, Comunicando. sì. Evidente. Él E dice cualquier cosa, per comunicare tiene che manifestarsi, non por può essere supuesto. nascondito. Exacto. Él hace un curso, él lo imparte, él enseña algo, él dice cualquier cosa y gana dinero. Ah, va a ser una charla, listo. Va a ser un curso, va a ganar dinero. Va a ser una conferencia, en fin. Entonces, es muy interesante entender esto. Muy interesante. Entonces, para él, el tema, además, el tema comunicativo, es un tema muy valioso para él. Va a tener mucho sentido valórico para él. Va a ser importante el comunicar, porque le va a dar un peso valórico, a eso me refiero. ¿Se entiende, no? Sì, Pero sì, sì, resulta que además está la luna ahí al lado. Significa que cualquier cosa que él sueñe, porque esto significa la luna es soñar, imaginar, todo lo que él imagine, todo lo que él sueñe, lo puede convertir en dinero. Sueño o imagino tener una empresa, listo, la empresa la hace y se forra en dinero. E qua si va a connettere con il tema del triangolo della materia, Exacto, además, mira, della terra, muy bien della tu terra. análisis, Bruno, exactamente, exactamente. Pero además, esta luna viene de la casa 10 de la profesión. Quiere decir de que él va a tener que aprender a valorizar este trabajo para él. Claro. ¿Ya? O sea, en el sentido de que cuando él se dedique a esto, va a decir, ok, yo voy a cobrar 50 euros por una clase. Ah, oye, pero es que es muy caro. Bueno, porque eso es lo que valgo yo. Esatto, esatto, A claro. eso me refiero con valorizar. Pero también va a Sì, tener sì, que sì, él valorizar su trabajo en el sentido de invertir en su trabajo. Ok, claro. voy a hacer clases online, ok, me compro una cámara, un micrófono, un montón de cosas, perfecto. Él va a ganar mucho Claro, claro, dinero. claro. Él cuando se dedica a lo que viene a dedicarse, va a ganar mucho dinero. Mm. Así de simple. Y de hecho, yo creo que sus dineros, en cierta forma, también vienen de los viajes que él haga. Claro. Él muy probablemente también se gasta el dinero en viajar, evidentemente, ya que su misión de vida tiene que ver con eso también, por ejemplo. Sì, Pero sì, él va a sì. brillar en esto de los negocios, esto de hacer dinero,
es como que tiene que entender de que mientras lo pase bien y juegue, va a ganar dinero. Sí, sí, verdad. Claro. ¿Tienes alguna pregunta, Bruno? Sí, el tema ¿cómo se dice? Me toma la atención el tema del nascondido, porque yo, por ejemplo, parece una tontería, no sé si puede ser una tonteria, però No. per esempio io sono uno degli unici miei amici che il proprio ego, per esempio, non lo sta manifestando sulla rete sociale, Ah, ok. ¿sabes? Entonces, que no lo estoy teniendo nascondido, lo estoy haciendo para protegerlo, Ujú. ¿sabes? No me gusta que un niño, sin judicarlo a otros, cada uno es libre de hacer lo que quiere, pero yo, por ejemplo, no soy uno que, si soy yo, me pongo la mi cara, pero la cara Ujú. de la otra persona nunca la voy a poner. Y Exacto. también estoy haciendo lo mismo con él, Con Bruno, o sea, con con Nicolás. Nicolás, sí. Sí, sí. Ah, bueno, tú me Para estás ti puede ser, preguntando. Ujú. sí, sí, si para ti, te pregunto un consejo, si no estoy, se puede ser que yo también lo puedo influenciar en esconderse. Puede ser No que, tan, sí, no es tanto eso, porque es una condición propia de Nicolás, Bruno. Es algo que él lo mm, trae incorporado de su vida. ok, Eso no tiene que ver mucho con ustedes, es una condición propia de su carácter. ok, non è Ahora, un condizionamento, ecco. totalmente, pero el Ok. hecho de que tú quieras hacer eso me parece muy bien, porque Mhm. hasta que no sea consciente y sea un chico grande, puede tener las redes Esatto, sociales que quiera, ya es su vida, pero creo esatto. que, y esto no es una cosa de restricción, es simplemente como tú dices, de proteger en cierta forma Ok, eso. ok, Pero ok, ora solo questo. esto lo que yo te digo, Bruno, es una condición propia de inconscientemente y te vas a dar cuenta de que no va a querer salir a lo mejor, de que no quiere ir a fiestas, no quiere juntarse con mucha gente, Perfetto, sì, 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 ¿ah? ora entiendo. ¿Me entiendes, Entendido, no? entendido. Y si lo hace, lo va a hacer desde un punto de vista mucho más íntimo, Sì, sì, entre sì, 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 dos o tres personas y sería, pero no va a sì, sì. andar, por ejemplo, no va a querer hablar en público, por ejemplo, no va a querer exhibirse en público, por ejemplo. Mhm. Es un rasgo muy típico de su mamá también, porque como es escorpiana la mamá también se esconde, pues. También trata de Sì, sì. pasar desapercibida y no me saquen fotos, no, Sì, anda è tú, sì, esatto, claro, è sì. y te tira a ti por el desvío, anda tú, mi amor. Así como, Esatto. claro, entonces el Nico va a tener muchos rasgos de ella también en ese sentido. Ok, Entonces, ok. pero resulta que si vas a convertirse en un guía espiritual o en un gurú, si su vida Mm, tiene relación con un mundo social, si su quirón está en ser terapeuta, en algún momento de la vida le va a decir, sabes, Nicolás, no te puedes seguir escondiendo, vas a tener que salir a la luz pública porque tu vida, en cierta forma, es pública y va a tener que claro. ser pública o social, por decirlo de alguna forma. ¿Me Sì, sì, entiendes? sì, sì, sì. Entonces, la vida en ese sentido de Bruno, y Mm. aparte Bruno, tienes que también entender de que él tiene que experimentar también. Claro, claro, Si no claro. experimentamos, no entendemos o no aprendemos Sì, también. sì, sì, sì. Pero siempre Sì, ahí sì, conoce. se no è un'oppressione también, eh. È sempre una forma di Claro, tirannia. exacto. Pero Mm, siempre con un mm. ojo ahí puesto. Decir, Sì, oye, Nico, ten cuidado con esto, ya, claro. porque y si se equivoca, se tiene que caerse, que se caiga, que se rompa un diente, Mm, que se lo rompa, se rompe una pierna, mhm. porque todo eso es parte del aprendizaje, no Sì, es nada más sì, que sì. eso. Y vuelvo a insistir, de que él se va a tratar de hacer la vida a cuadritos, como se dice, sí, eso sí. Mhm, Y eso mhm, ustedes se mhm. van a dar cuenta lo duro, lo tirano que va a ser él consigo mismo, de hecho. Claro, claro. Bruno, eres una persona que le puede inculcar alegría, felicidad, optimismo, fe, porque son características tuyas. Mm, ¿Ya? grazie. Sagitario tiene una fe inquebrantable, un entusiasmo, pero a costo de cualquier cosa, o sea, È verdad. inmensa. Sì, sì. Entonces, claro, incúlcale esto de ser feliz, de alegría, de decir, hijo, si usted quiere hacer lo que quiera, vaya a hacerlo, no se limite. Mhm, Entonces también es como cuando un chico aprende a nadar. Si tú lo tiráis solo al agua, muy probable que se ahogue y no aprenda. mhm. Pero si va con el papá y el papá le dice, oye, mira, yo te ayudo, yo te sostengo, empieza a agarrar confianza, bueno, Sì, ¿se sì, entiende, no? Además que yo sé que claro. tú no eres, esto es tu segundo hijo, me imagino, ¿no? No, il primero. Ah, el primero, perdón, Sì, sì, sì. ya.
Perdón. Sí, sí, Entonces, sí, bueno, sé sí. que eres papá primerizo y bueno, yo Mm, creo que todo esto te va a ayudar un poco para poder guiarlo en su momento, ¿no? claro, claro, claro. Sí, claro, sí, sí. Así que, insisto, tiene una vida Ujú, bien, bien compleja, hay que decirlo, no hay que por qué tapar las ujú. cosas. Yo soy así, Bruno. Hay que Sí, sí, decir las cosas como son, porque no saco exacto. nada con, nada con omitirte algo, porque no, no ayuda eso, Claro, claro. no ayuda. ¿Está bien? Entonces, enséñale, enséñale que no sea egocentrista, que comparta, ¿verdad? Ujú. Y eso lo va a ayudar mucho. No sé, Vale. Bruno, si te ha gustado todo lo que hemos conversado, si te Sí, ha hecho muchísimo, sentido. muchísimo. Freddy, ¿Sí? me gustaría que estamos en contacto, ¿no? A ver, mañana si puedo seguirte en alguna manera, no sé si... Por supuesto, y- sí, sí. No sé, Ujú. si te puedo mandar un link con mi WhatsApp, perdón, con mi Facebook, Instagram, Sí, 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 ahí que sí, vayas viendo las cosas me que voy gustaría. haciendo. No sé si quieres hacerme alguna pregunta, Bruno, con No, respecto. no, no, me parece que ya hay bastante material y que seguro lo voy a ver otras veces. No, tienes que hacerlo. Sí, tienes que hacerlo todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Y, y no sé, magari può essere che más adelante hacemos un otro incontro per aclarar algunas dudas, que Cuando también tú de tener quieras. mi Sí, pareja si tiene dudas. por supuesto, Y, sí. Bueno, de y hecho te lo iba a comentar. me encantó, me Qué encantó. bueno, qué bueno. Te agradezco mucho, en No, te serio. agradezco a ti, Bruno, por la Ujú, confianza, por no conocerme y, bueno, más ujú, encima ujú. estar tan lejos, ¿no? Este charco que nos separa, ¿no? Que el Sí, sí, Atlántico. no, fue increíble porque questo contatto me l'ha passato esta mia amica che conocí in Chile. Entonces, no, Ah, no sé cómo te conoce, no, no ha sí, preguntado, pero ya. ella, no sé, es una artista que, no sé, glielo voy a preguntar, lo voy a preguntar Sí, a ella. pregúntale, pregúntale. Ok, Sí, 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 sí. Bueno, como tú le dijiste, sí, Bruno, está más decirte que cualquier cosa que necesites, como tú también lo sí, dijiste, si tienes alguna duda, alguna pregunta que no me sí, hiciste, por favor, escríbeme, lo ok, conversamos. ¿Y cómo sí. se llama tu señora, Bruno? Carolina, Carolina, si Carolina tiene sí, alguna duda, algo que no le quedó, bueno, ujú, lo podemos conversar y le saco de esas dudas para que ok, ustedes tengan ese conocimiento del hijo. Así que, nada, ok. pues, ¿qué quiere que te diga? Un gusto también. Nada, sì, mandami il link per inviarti con PayPal, Sí, sí, no te preocupes, Ok, va. yo te lo envío, no te preocupes. Ok, Yo durante la tarde, a lo más tardar sì, mañana, Bruno, Zoom me manda el link con la grabación y yo te la sì, mando a tu correo y te dejo el sì, link en el WhatsApp para que, ojo, trata de descargarlo. ok, ¿Ya? Cuando tú abras el link, en el sì, extremo derecho dice descargar. Descárgalo a tu ok, computador y ahí lo guardas y lo puedes ver, insisto, ok, las veces que tú quieras. ¿Te parece? perfetto, perfetto. Bruno, ha Muchas sido un gracias gusto, amigo. Muchas a mí. gracias a ti, de verdad, Sí, muchas, muchas gracias. Y insisto, y, estamos acá para lo que necesites. ok, Un abrazo grande. Cuídate a ti, mucho. Chao, chao. igualmente. Chao, 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 chao. chao. Chao, chao.